Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor formó al hombre de tierra y le hizo volver de nuevo a ella. Le concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra. Lo revistió de un poder como el suyo y lo hizo a su propia imagen. Impuso su temor a todo viviente, para que dominara las bestias y aves. Les formó boca y lengua, y ojos y oídos y mente para entender. Los colmó de inteligencia y sabiduría, y les enseñó el bien y el mal. Les mostró sus maravillas, para que se fijaran en ellas, para que alaben el santo nombre y cuenten sus grandes hazañas. Les concedió inteligencia y en herencia una ley que da vida. Hizo con ellos alianza eterna, enseñándoles sus mandamientos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria, y sus oídos oyeron la majestad de su voz. Les ordenó abstenerse de toda idolatría y les dio preceptos acerca del prójimo. Sus caminos están siempre en su presencia, no se ocultan a sus ojos. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos de barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. El autor del libro del Eclesiástico, Jesús ben Sirach, viene diciéndonos hoy que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y cómo ese hombre, que es criatura frágil, tiene todo en él como proyectado de Dios hacia él, en la inteligencia, en la vida, en la alianza eterna, en la enseñanza de los mandatos. Cómo el hombre puede apreciar la grandeza de su gloria. Sus oídos pueden escuchar lo potente de su voz. Pero también el hombre, de parte de Dios, tiene un reglamento, unas órdenes que cumplir para bien de él. Abstenerse del mal. Y el mal comienza en el apego que podemos llamar idolatría. Y en los preceptos le dio cómo relacionarse con el prójimo. Y el hombre debe caminar siempre en su presencia.
y nada está oculto a los ojos de Dios de parte del hombre. Pero viene San Marcos y nos coloca una escena donde comprendemos que toda la creación es importante para Dios. Sí, para Dios es importante los menores, los que no cuentan, los que son rechazados. Por eso su misericordia es para todos los que cumplen sus mandatos. Habría que preguntarnos de qué forma y cómo cumplimos los mandatos. El hombre tiene que entender que su vida es transitoria, que es frágil, que corre rápidamente y que solo en la misericordia del Señor puede él entender su historia y cómo esa misericordia se prolonga de generación en generación. Y cuando le presentan los niños, Jesús no los rechaza. Sus discípulos luchan porque los niños no se acerquen. Habría que preguntarnos cuál era la concepción de los discípulos sobre los niños. ¿Por qué? Y seguramente detrás de todo esto hay elementos de orden religioso. Sí, hay elementos de purificación, porque muchas veces en el pueblo de Israel se decía que los niños eran impuros por una realidad. Estaban cerca de sus madres y sus madres eran impuras de ordinario por el asunto de la ley religiosa. Entonces, una mujer se hacía impura pues por la menstruación, por miles de motivos en cuanto a que era considerada un ser de segunda categoría. Y para Jesús todos somos iguales. No hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, nos dirá después San Pablo. Y los niños para él son importantes. Y dice que como los niños debemos recibir el reino de los cielos, es decir, con esa confianza. Jesús quiere que se le acerque todo el mundo. Para él no hay motivo de impureza, ni motivos de discriminación. Y él dice que hay que acoger el reino de los cielos como los niños. Los abrazaba y los bendecía. Bien, los niños son figura importante, pero el niño es inclinado al mal. San Agustín nos va a decir en sus confesiones cómo él veía a otros niños y cómo él obraba, digámoslo en el lenguaje popular nuestro, haciendo berrinche, pataleta. El niño es inclinado al mal. Di la tarea del papá y de la mamá en educar al hijo al orden del bien. Sí, el niño es inocente, pero el niño tiene inclinaciones y tendencias al mal. Y eso hay que corregirlo con un espíritu de fe en la vida familiar. Y sobre los niños se extiende la misericordia de Dios, evidentemente. Y cuando ellos toman la actitud de aceptar el mensaje, son más receptivos que los adultos. Y qué bueno nunca escandalizar a un niño para que no pierda la fe y entonces pase a la adolescencia con el gozo del que cree y en la juventud se convierta en testigo de Dios. Hay mucho por hacer en la vida familiar. Jesús esta semana nos ha hablado de la amistad, del matrimonio, de todo lo que Él entra en relación con la vida de los que creemos. Y brevemente acordémonos que varios episodios del Evangelio nos cuentan cómo Jesús obraba en bien de los niños y de las niñas. Bástenos con recordar, por ejemplo, la curación, o mejor, la resurrección de la hija de Jairo, que tenía 12 años. La liberación del demonio de la mujer cananea, a la que Jesús trató tan duramente como perro. El hijo de la viuda de Naín, que Jesús también resucitó. El niño que liberó del demonio, del ataque epiléptico, que su padre le llevó a sus discípulos, y fue Jesús el que al final le hizo la liberación.
el hijo del centurión, que también Jesús resucitó según San Lucas 7, 9 al 10, el hijo del funcionario público, según Juan 4:50, y el niño de los 5 panes y 2 peces que aportó en la multiplicación de los panes, según San Juan 6:9. De manera que hay muchas escenas que nos invitan a hacer una reflexión del gran valor de los niños. Hoy cuando hay tanto escándalo, hoy cuando se ha maltratado tanto a los niños, cuando se les descuida, cuando los papás no juegan un rol importante en la formación, tanto académica como espiritual y familiar. Hoy cuando los niños son tan abandonados a merced de la tecnología y la televisión. Pues bien, dejemos que los niños vayan a Jesús y que Él los bendiga como nos bendice a nosotros en este sábado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz sábado en el Señor.